Cada vez que nos acerquemos más a esta luz, se van a ver más nuestras imperfecciones, nuestra suciedad. Hola, ¿cómo estás? Hoy vamos a ver nuestra lección número 8, lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Vamos a empezar con la pregunta número 1 que nos dice, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Recuerden que hay dos preguntas en una. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Gracias a quién? A Jesús. ¿Y a qué? A su sacrificio. Fácil. Pregunta número 2. ¿Cuánto cuesta la salvación? Vamos a ver cuánto cuesta la salvación. Nos dice que en Romanos capítulo 3, versículo 24, dice la palabra de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos salvos gratuitamente por la gracia de nuestro Señor. ¿Eso quiere decir que no tuvo un costo? No, es algo que tuvo un costo altísimo, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Maravillosa noticia. Pregunta número 3. ¿Qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Para que las personas podamos ser perdonadas, debemos reconocer algo. Dice que leamos Lucas 18 del 10 al 14 y nos da la historia Jesús de dos hombres que subieron a orar, donde el uno decía, Señor, yo te doy gracias porque no soy como este otro que está aquí. El que estaba orando en este momento era un fariseo que conocía la ley y se decía cumplirla y decía, te doy gracias porque yo guardo los mandamientos, porque yo diezmo, porque yo aquello. Mientras que el otro que estaba al lado ni siquiera subía su rostro a Dios y le decía, Señor, solo ten piedad de mí, perdóname, soy un pecador. El hombre que ni siquiera alzó sus ojos, sino que reconocía su pecado. Hay gente hoy en día que no reconoce su pecado y Dios no lo puede perdonar, porque debemos reconocer nuestro pecado. ¿Y cómo se reconoce el pecado? Mirando a Jesús, nuestro modelo a seguir. ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos una camisa blanca y nos acercamos hacia donde hay luz, hacia el sol, cada vez que nos acerquemos más a esta luz, se van a ver más nuestras imperfecciones, nuestra suciedad. Ocurre lo mismo cuando nosotros miramos a Jesús. Entre más nos acerquemos a Él, más vamos a ver cuánta necesidad tenemos de pedir perdón, de ser arrepentidos, de cambiar la manera de pensar y de vivir, viéndolo a Él como único modelo que nos enseña a vivir correctamente la vida. Siguiente pregunta. ¿Qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos 2 del 37 al 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La pregunta nos dice, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? El arrepentimiento. ¿Qué significa el arrepentimiento? Las Biblias, las traducciones actuales nos dicen, ya cambia la palabra arrepentimiento por cambien su manera de pensar y de vivir. Es reconocer que fallé, por lo tanto, tengo un giro de 180 grados. Pregunta número 5. ¿Qué debe hacerse con los pecados? Salmos 32, del 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, ¿qué debo hacer con los pecados? Confesarlos a Dios. El salmista nos dice que mientras estuvo callado y no le confesó a Dios su pecado, sentía dolor, sentía que las cosas le iban mal, sentía que no era una persona correcta, no era digna, todo lo que intentaba hacer no tenía resultados. Ese es el resultado del pecado. Pero hasta que tú te arrodilles y le pidas a Dios perdón y le confieses los pecados, vas a ver lo maravilloso
que es recibir el perdón de Dios. ¿Qué hago con los pecados? Los confieso y me arrepiento, me aparto de ellos para no volverlo a hacer. Siguiente pregunta. ¿Qué maravilloso ofrecimiento hace Dios? Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Qué ofrecimiento hace Dios? Limpiarnos de nuestro pecado. Es Él el que busca al ser humano, es Él el que te está buscando, quizás a través de este video, quizás a través de las personas que te están hablando a ti. Es Dios siempre el que busca al ser humano, es Dios el que nos busca a nosotros para arreglar los problemas. Son tan rojos, pueden llegar a ser blancos como la blanca lana, nos dice Jesús, nos dice Dios. Pregunta número 7. ¿Cuán completo es el perdón divino? Isaías 43:25. Maravilloso Dios diciéndonos que por amor de Él mismo perdona nuestros pecados y se olvida de ellos. Nosotros no perdonamos como Él perdona. Él dice que perdona y olvida, pero nosotros a veces somos los que necesitamos perdonarnos para poder avanzar. Dios dice, yo te perdono y me olvido. Y nosotros, Señor, gracias por perdonarme, pero me sigo acordando del pecado. No, hay que avanzar. El apóstol San Pablo decía, yo me olvido de lo que está en el pasado y me esfuerzo por alcanzar lo que viene adelante. Así que te invito a aceptar el perdón de Dios, si ya lo has confesado, para seguir adelante. Cierto pastor le dijo una vez a una abuelita de una de sus iglesias, ¿será que tú podrías hablar con Dios y le podrías decir si se acuerda de algo de lo que yo hice? ¿Qué es lo que más a él le dolió en su corazón? ¿Por qué el pastor le preguntó a esa abuelita? Porque se decía, es una historia, se decía que la abuelita iba a hablar con Dios. Dios le hablaba. Entonces aquel pastor jovencito, empezando a trabajar para Dios, sentía incomodidad por su pasado, porque antes no había sido un hijo de Dios. Había estado en el mundo haciendo diferentes cosas desagradables. Hasta el punto que se encontró con Dios y empezó a caminar, le empezó a servir, pero el pasado lo atormentaba. Por lo tanto, decidió preguntarle a la abuelita que decían que hablaba con Dios. Se acercó a la abuelita entusiasmado. Le dijo, cuéntame, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué es lo que más le desagradó? Y aquella abuelita le dijo, Dios me dijo que no se acuerda de nada, solo que tú eres un buen hijo y que sigas trabajando como lo has venido haciendo. ¿Miente Dios? No. Entonces nosotros debemos creer que su palabra nos dice que Él perdona y se olvida de nuestros pecados. Eso sí, tiene un proceso, conocer a Jesús, entregarme a Él y empezar a vivir para Él. Dios te bendiga.